El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. El Señor está cerca del que sufre. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo, pero el Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en Él no serán castigados. El Señor está cerca del que sufre. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría Galilea. No quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las chozas, cuando sus hermanos subieron para la fiesta. También él subió, pero en secreto sin hacerse ver. Promediaba ya la celebración de la fiesta, cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Algunos de Jerusalén decían: ¿no es este aquel a quien querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías, pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó: así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de él y es él el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan, de alguna manera, vamos a decir que es un evangelio un poco distinto de los otros tres sinópticos. Lleva, vamos a decir así, un esquema un poco distinto. Los otros tres son muy parecidos. Al fin y al cabo tenemos que pensar que cada uno de los evangelistas en el evangelio reflejó aquello que le pareció más importante, más necesario para que llegase hasta nuestros tiempos el mensaje de Jesús. Y los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, siguen un esquema muy parecido. Y San Juan cambia, no es que sea totalmente distinto, ni mucho menos, pero sí que sigue un esquema distinto y nos ofrece una serie de discursos de Jesús que tienen un gran interés. Uno de estos podemos decir que acabamos de escucharlo en este Evangelio de hoy, en el que vemos ya ese ambiente que se estaba creando. Jesús tenía gente que le seguía, que se sentía seguidora de Jesús. Tenía 12 apóstoles que estaban con él, que convivían con él, que le escuchaban, que le veían, que son los pilares también de nuestra fe. Por otro lado, había un grupo que se considera de los 72, que también solían estar a menudo cerca de Jesús, acompañándole, escuchándole muchas de las veces, etc. Y
Iglesia